Feliz día. Hoy, 20 de marzo, vamos a celebrar la fiesta de San José, que se celebra el 19 de marzo, pero como cayó domingo, la iglesia pasó esta fiesta para el lunes 20 de marzo. San José, el esposo de la Santísima Virgen María. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto: cuando tus días se hayan cumplido y descanse para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha hecho mi amor es para siempre y mi lealtad es más firme que los cielos. Su descendencia perdura eternamente. Un juramento hice a David, su servidor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Su descendencia perdurará eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos los descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te ha constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia, por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. Hoy, en esta fiesta de San José, nos presenta dos opciones en el Evangelio. Nos presenta a San Mateo y a San Lucas, pero vamos a leer el Evangelio de San Mateo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, a la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en esta fiesta de San José, esposo de la Santísima Virgen María, el Evangelio que acabamos de escuchar nos habla de qué manera quedó María encinta, y nos dice que ya estando María, su madre, desposada de José, antes de que viviera junto, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Y ese hijo no era de aquel hombre con que ella se había desposado, que era José. El Evangelio nos dice que ese hombre era un hombre justo. Y justo en la Biblia es un hombre santo, un hombre bueno. Y ahí vemos la gran elocuencia de José. Aunque nos damos cuenta que José no habla mucho en los evangelios, pero es elocuente en lo que hace. Y José, cuando escuchó de María, por boca de María, lo que había pasado, cuando le dijo que estaba encinta y le dijo la manera como había quedado encinta, ¿qué hizo José? José fue siempre aquel hombre equilibrado, aquel hombre que sabe escuchar, porque el que sabe escuchar se vuelve una persona equilibrada. Y José supo escuchar a María lo que María le contó. ¿Qué le contaría María? Le contaría cómo aquel ángel la visitó, lo que le había dicho aquel ángel. Y también le contaría de que todo sucedió por obra del Espíritu Santo y que estaba encinta, que estaba esperando un hijo. Y José escuchó atentamente lo que dijo María, pero también José supo escuchar su corazón. Escuchó atentamente a María, escuchó atentamente su corazón para tomar una decisión. Pero esa decisión que iba a tomar era una decisión de aquel que sabe escuchar, aquel que sabe tomar una decisión prudente, aquel que cuando toma una decisión no hiere al otro. Esa es la decisión prudente, cuando uno no hiere a la otra persona. Y José estaba y tenía todo el derecho de decir a voz populi lo que había pasado, pero si José no hubiese sabido escuchar a María, hubiese dicho lo que había hecho María, ponía en riesgo la vida de María y la vida del niño. ¿Por qué? Porque la ley decía que cuando una mujer estaba desposada y le fuera infiel a su futuro esposo, tenía que morir apedreada fuera del pueblo. Por lo tanto, José conocía las consecuencias que estaba corriendo María por lo que había pasado. Por eso José supo escuchar a María y su decisión fue no poner en riesgo la vida de María, no poner en riesgo la vida del niño, porque el que sabe escuchar siempre se esforzará de tomar una decisión que no ponga en riesgo la vida de nadie, porque el que sabe escuchar sabe pensar. Pero también José escuchó su corazón y él sabía que ese niño no era de él, que ese niño no le pertenecía a él, que él no debía tomar una obligación que no era la suya. Pero así como también escuchó su corazón, también fue prudente en su decisión y tenía que tomar una decisión. Si la decisión era no escuchar lo que María le dijo, cerrarse a lo que María le estaba comentando, pues iba a dañar una vida o iba a dañar dos vidas. Pero, como le dije, José supo escuchar, no se cerró, supo pensar, pero él también se supo escuchar su corazón, iba a tomar una decisión donde nadie iba a salir mal parado. ¿Y cuál fue esa decisión? La decisión fue alejarse e irse del pueblo
y que la persona hablase después lo que quisiera hablar, pero esa decisión José, que la había pensado, había escuchado su interior, sabía que era la única manera de no poner en riesgo la vida de María, de no poner en riesgo la vida del niño, y también, pues, el sentirse, entre comillas, pues, bien, porque no le hizo daño a nadie, porque el que sabe escuchar, sabe pensar, y el que sabe escuchar y sabe pensar, nunca le hace daño a nadie, porque siempre es una persona equilibrada. Y qué importante saber escuchar, porque el que sabe escuchar sabe entender, sabe tomar decisiones. Y hoy día uno de los problemas que tenemos nosotros en la vida es que no queremos escuchar. Escuchamos al otro y nos cerramos si el otro no piensa igual que yo. Escuchamos al otro y nos cerramos si tiene actitudes distintas a la de nosotros. Y no queremos escuchar. Y cuando actuamos así de esa manera, que no queremos escuchar, no vamos a entender. Y por eso tantos problemas, tantas peleas en la familia, tantos problemas en los diferentes lugares, porque no sabemos escuchar, no sabemos entender, no sabemos pensar. Y José supo escuchar a María, se supo escuchar él, iba a tomar una decisión que no iba a dañar a nadie. Eso es saber escuchar. José, el hombre que supo escuchar, pero también fue el hombre obediente. ¿Por qué? Porque cuando tuvo el sueño, y en el sueño el ángel del Señor le dijo: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo. Tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José escuchó lo que le dijo el ángel en sueño, él tomó una decisión, fue obediente a lo que escuchó, a lo que vio en el sueño y a lo que escuchó en el sueño. Y de una vez José despertó de aquel sueño e hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Fue obediente, porque cuando nosotros sabemos ser obedientes a Dios, cuando sabemos escuchar a Dios y somos obedientes a Dios, sabemos escuchar lo que Dios nos enseña y somos obedientes a esas respuestas de lo que el Señor nos está enseñando, tenga la seguridad que vamos a tomar buenas decisiones y vamos a estar siempre en el lugar donde tenemos que estar, porque el que sabe escuchar, el que sabe obedecer, siempre será una persona equilibrada y una persona que va a estar donde tiene que estar. Ese fue José, ese hombre elocuente, ese hombre bueno, ese hombre justo que supo escuchar, que supo obedecer y que nos da a nosotros también esa gran lección, que ustedes y yo sepamos escuchar, sepamos obedecer la voz del Señor y sepamos escuchar a nuestros hermanos lo que nos dice y que sepamos también escuchar nuestro corazón para saber tomar decisiones que nunca dañe a nadie, que nunca hiere a nadie, sino decisiones que ayude al otro, que nos ayude a nosotros, pero que seamos siempre obedientes a lo que el Señor nos invita a hacer en esta vida. Vamos a terminar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.